Muy bien, jóvenes, hoy miércoles estamos en una nueva sesión de clases y para nuestro curso corresponde desarrollar el tema de ecuaciones trigonométricas. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar dentro del tema de hoy? Vamos a definir lo que es una ecuación trigonométrica. Luego vamos a ver lo que es una ecuación trigonométrica elemental. Luego veremos cómo hallamos lo que es la solución general de una ecuación trigonométrica elemental, que para ellos ya están estipuladas las fórmulas, y usar lo que es el método práctico para resolver las ecuaciones trigonométricas elementales, ¿no? Este método práctico nos sirve para hallar cierta solución, ¿no? Por lo general, cuando nos piden las soluciones dentro de un intervalo, eh, es más, en este caso, lo mismo nombre lo dice, práctico, en este caso usar este método, ¿no? Muy bien, luego vamos a ver lo que es el objetivo de la sesión, que nos dice que al finalizar tú vas a ser capaz de poder diferenciar una identidad y una ecuación, resolver una ecuación trigonométrica elemental o cualquier ecuación que pueda ser reducida a dicha forma y empleando lo que es la solución general o los métodos prácticos. Luego de esto, que es la pequeña introducción, vamos a la parte teórica ya a definir lo que es una ecuación trigonométrica. Esto lo vamos a definir como una igualdad de dos funciones, como dice aquí, una ecuación f de x igual a g de x es llamada ecuación trigonométrica cuando cada uno de los términos de las funciones reales de variable real f y g, que son los que están aquí, resultan ser constantes o funciones trigonométricas que tengan la siguiente forma. Ra- razón trigonométrica a un cierto exponente entero, diferente de cero obviamente, y donde el argumento es a lo más una expresión lineal, pues, ¿no? Que es de esta forma a x más b. Y donde A y B, como justamente lo mencioné, son constantes reales y A debe ser diferente de cero porque si no, no anularía a la variable, ¿no? Entonces, lo que me dice es que de esta igualdad, los términos de f y de g o deben de ser constantes o deben de ser de la forma señalada aquí. Una razón trigonométrica, por ejemplo, puede ser un seno cuadrado de 2x más 3, algo así. ¿Ok? Entonces presentamos un ejemplo, pues, ¿no? De lo que son ecuaciones trigonométricas. En este caso, definimos el f de x como seno cuadrado de x más pi sextos y el g de x como 2 más el coseno de 2x más pi tercio. Si nosotros hacemos la igualdad correspondiente, generaríamos una ecuación trigonométrica. ¿Por qué? Porque justamente en los términos de estas funciones, como vemos aquí, este seno cuadrado de x más pi sextos, este término tiene la forma señalada acá, que es la razón trigonométrica, seno, el n en este caso es 2, el a sería 1, el x es la misma variable y el b es pi sexto. Y para el g tiene dos términos, 2 es constante y en este caso este coseno tiene la forma, ¿no? La razón trigonométrica es coseno, el n es 1, el a sería 2, x es x y b sería pi sexto. Entonces podemos decir que estamos ante una ecuación trigonométrica. Entonces, jóvenes, si en este caso vamos a suponer que tú te encuentras con esta ecuación, te pregunto, ¿es una ecuación trigonométrica esto?
Obviamente que no lo es, ¿no? ¿Por qué no lo sería? Justamente por el término que aparece aquí. Este término que aparece aquí es de la forma x cubo. No es constante ni tampoco tiene esta forma, ¿no? No está afectado de una razón trigonométrica. Por lo tanto, esto no es una ecuación trigonométrica. Con este tipo de ecuaciones no vamos a trabajar solamente con las ecuaciones trigonométricas, porque es el tema con el que vamos a trabajar. Entonces, recuerda que este no es una ecuación trigonométrica. ¿Está bien? Dice, entonces, luego, dentro de las ecuaciones trigonométricas, tenemos las ecuaciones trigonométricas elementales. O sea que en su forma más simple. A eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿qué forma tiene que tener para llamarlo un elemental? La siguiente, ¿no? Por eso me dices una ecuación de la forma siguiente. Razón trigonométrica, que es la que vemos aquí. El argumento es de la forma ax más b y nos dice que esto es igual a una constante, ¿no? Por eso aquí nos señala donde a, b y n son constantes reales y el x es la variable. Además, la constante a ya sabes que debe ser diferente del cero, porque si es cero, esto se hace cero, pues si no hay variable, ¿no? Y me dice que el n asume valores correspondientes a la razón trigonométrica. ¿Cómo es eso, profe? Lo explicamos acá con el ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo este elemental, ¿no? Seno de x más pi sexto es igual a 1. Es de la forma, es un elemental. La razón trigonométrica es seno, el a es 1, x es x y b es pi sexto. Y el n es 1. Entonces, como n en este caso es 1, está asumiendo valor correspondiente a la razón trigonométrica, porque al ser la razón trigonométrica seno, tú sabes que el seno de cualquier argumento siempre es mayor o igual que menos 1, menor o igual que 1. Entonces, eso quiere decir que el valor de n debe estar en este intervalo de menos 1 a 1. O sea que tú jamás vas a poder tener una ecuación de la forma siguiente, ¿no? Si yo te escribo seno de 2x igual a 3, ¿vas a poder resolver esta ecuación? ¿Podrían resolver esta ecuación? Para los reales, obviamente, ¿no? Estamos preguntando. No se podría. No se puede porque el seno jamás toma el valor de 3, pues, ¿no? Siempre y cuando el dominio, en este caso el x que estamos buscando, sea números reales, ¿no? O sea, no reales, eso no tiene solución, que es lo que estamos trabajando. Por eso se dice que el n debe asumir valores correspondientes a la razón trigonométrica. Muy bien. Y bueno, acá un ejemplo más, pues, ¿no? De un elemental que podría ser de la forma coseno de x más pi doceavo igual a 1 medio. ¿No? Entonces, ahí está, la razón trigonométrica es coseno, a es 1, el b es pi doceavo y el n es 1 medio. Y 1 medio es un valor que le corresponde al coseno, ¿no? Porque el coseno también toma valores de menos 1 a 1. Entonces, esta ecuación es una elemental y vamos a poder encontrar solución. Muy bien. Ahora, luego de definir lo que es un elemental, vamos a ver cómo hallamos las soluciones generales de estas ecuaciones trigonométricas elementales. Que no es muy común que en un examen te vengan y te pidan lo que es solución general, pero tampoco lo podemos descartar de que nunca vaya a venir. Entonces es importante conocer. Entonces, lo que va a aparecer aquí como BP va a ser llamado lo que es el valor principal. ¿Vamos? Entonces vamos con el primer caso. Cuando la elemental sea por el seno, sea de la forma seno de ax más b igual a c. Y obviamente c, asumiendo un valor correspondiente al seno, o sea, por eso c debe ser un valor constante que está en el intervalo de menos 1. Eso ya lo explicamos. Entonces, el primer paso para expresar la solución general es hallar el valor principal. Y el valor principal es aquel ángulo θ que se encuentra, para el caso cuando estás resolviendo el seno, ese ángulo lo debes de buscar en el intervalo cerrado de menos pi medios a pi medio. ¿Ya?
Justamente porque aquí la función seno resulta ser inyectivo, pero eso lo vamos a ver ya cuando llegamos a función. Por el momento, simplemente saber que el valor principal para el seno lo debo de buscar acá, de menos pi medios a pi medios. Pero ese ángulo que yo busco debe de cumplir algo, pues, ¿no? ¿Y qué es lo que debe de cumplir? Que el seno de ese ángulo, de ese valor principal, te debe de resultar la constante c, que es la que está aquí, la c. O sea que el seno de teta te debe dar c. O sea, el seno de ese valor principal te debe dar c. En otras palabras, si yo tuviese seno de 3x, digamos, ¿no? Igual a un medio, entonces el valor principal sería pi sexto, ¿no? Pi sexto. ¿Por qué, profe? Porque pi sextos está en este intervalo de menos pi medios a pi medios y además cumple que el seno del valor principal te da un medio, ¿no? Porque el seno de pi sextos es un medio. Entonces el valor principal sería para esta ecuación pi sexto. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, habiendo ya encontrado el valor principal, que no es nada complicado, la solución general me dice que se va a obtener al despejar x de la siguiente igualdad. ¿Cuál es esta igualdad? La siguiente. La igualdad se genera cuando tú el argumento, todo el argumento que tienes acá, que es de la x más b, lo igualas a la forma general del seno. Y esa forma general ya está aquí. No es necesario deducirla, entonces tú la tienes que manejar, ¿no? Aprender. Es de la forma siguiente. N por pi más menos 1 a la n por el valor principal. Y con n variando en los enteros, ¿no? Entonces, recuerda que las soluciones de una ecuación son las x. Por eso se tiene que despejar el x. ¿Y cómo despejo x? Bueno, pues simplemente el b lo pasas a restar y el a lo pasas a dividir. Y ya está despejado. Entonces, lo que tienes que aprenderte es que la forma general para la elemental, para la ecuación trigonométrica elemental del seno es de esta forma. Npi más menos 1 a la n y el valor principal que has debido de haber hallado previamente, que en este caso fue pi sexto, ¿no? Acá lo reemplazarías como pi sexto. ¿Ok? Luego veremos un ejemplo. Ahora pasamos para el caso del coseno. Y en las otras situaciones es análogo. De igual manera, acá está coseno de x más b igual c, y donde c toma valores correspondientes al coseno. Entonces, sí, siguiente paso siempre va a ser hallar el valor principal. Solo que el valor principal para el coseno lo debemos de hallar en el intervalo no de menos pi medios a pi medios, sino de 0 a pi, que es lo que está aquí. Y de igual manera, el coseno de ese ángulo que yo voy a buscar, te debe dar la constante z, ¿no? O sea que si tuviera coseno de 2x igual a menos un medio, entonces el valor principal, en este caso, debe de ser 2 pi tercios. Y justamente este 2 pi tercios está en el intervalo de 0 a pi, ¿no? Porque el coseno de 120 te resultaría menos un medio, ¿no? Ese es el valor principal. Ahora, como te puedes dar cuenta, siempre que buscas el valor principal del ángulo, va a haber un único ángulo en el intervalo. No es que vaya a haber dos o tres o más y tú debas elegir uno, no, siempre va a haber uno nada más. Por ejemplo, en el caso de este coseno que te da menos un medio, de 0 a pi solamente hay un ángulo y este es 2 pi tercios, no hay otro, es el único, por si acaso. En el caso del ejemplo anterior de acá que encontramos pi sextos, también es el único ángulo, no hay otro ángulo aquí que te dé un medio, es único y es justamente porque en estos intervalos, aquí el seno es inyectivo y acá el coseno también es inyectivo de 0 a pi, vas a encontrar un solo valor. Muy bien, entonces la solución general de igual manera se va a obtener al despejar x de la siguiente igualdad. O sea, este x más b lo vas a igualar a la forma general del coseno. Y este ya tiene una forma estipulada, ¿no? Está deducida, verificada por inducción. Eso es así. 2n pi más o menos el valor principal y con n variando en los enteros. Y este valor principal es lo que hemos debido de haber hallado. Entonces, de igual manera, el x se despeja, b lo pasas a restar,
y ya lo pasas a dividir. Y ahora vemos el caso para la tangente. Análogo, tangente de x más b igual c. Como la tangente toma cualquier valor real, por eso en este caso la constante c no tiene restricción, puede ser cualquier valor real. Igual manera, buscas el valor principal para la tangente. ¿Y en qué intervalo se busca para la tangente de menos pi medios a pi medios, pero abierto? Análogo al c. Y luego de ello, ya sabes que hay que generar la igualdad, o sea, el argumento lo voy a igualar a la forma general de la tangente, que es muy parecido al seno. Simplemente el menos 1 a la n lo quitas y queda n pi más el valor principal. Ahí está. Es una forma de que lo puedas recordar. Entonces aquí a x más b lo igualas a un n pi más el valor principal con n variando en los enteros. ¿Sí? Y ahora acá despejas el x. Ahora, es necesario solo que manejes estos tres casos, ¿no? Para el seno, coseno y tangente. Profe, pero ¿qué pasa si, digamos, a mí me dan la secante de 2x? Me dicen que es igual a menos 2 y quieren la solución general, profe. Bueno, entonces esto lo expresas de forma equivalente. El recíproco, coseno, igual, y el recíproco de menos 2 menos 1. Entonces, esta ecuación equivale a este de acá. Por lo tanto, usas lo que está aquí. ¿No? Pero de todas maneras, vamos a enunciar los 6 casos. Igual las soluciones generales de los recíprocos son idénticos, pues, ¿no? Por ejemplo, del de la cotangente, como te vas a dar cuenta aquí, es el mismo, la misma forma que el de su recíproco de la tangente, ¿no? Solo lo único que va a cambiar aquí, en el caso, como te puedes dar cuenta, cotangente x más b igual c, en el momento en el que buscas el valor principal para la cotangente, lo buscas en el intervalo de 0 a pi abierto. Nada más. Y una vez hallado el valor principal, de igual manera, la forma general de la cotangente es la misma, es n-pi más su respectivo valor principal. O sea que si la cotangente lo expresas de forma equivalente como la tangente, lo puedes resolver de esta forma y vas a llegar al 1. ¿No? Y eso es lo que queda aquí, ¿no? Ax más b igual a n-pi más el valor principal, y hay que despejar el x siempre, no olvidar eso. Vemos los otros dos casos que faltan. Digamos, ¿no? Tengo secante de ax más b igual a c. En este caso, tú ya sabes que la secante, habíamos mencionado, toma valores mayores o iguales que 1, menores o iguales que menos 1, ¿no? Ahí está. Por eso me dice que C toma valores reales, excepto los del intervalo de menos 1 a 1, ¿no? Está tomando valores reales menos los del intervalo rosado. O sea, quiere decir que mayores o iguales que 1, menores o iguales que menos 1, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, de igual manera, hallamos el valor principal. Y el valor principal para la secante lo buscamos en el intervalo de 0 a pi, pero sin pi medio, ¿no? Sin considerar el pi medio, pues, porque secante de pi medios no existe, pues, ¿no? Una vez hallado ese valor principal, el proceso es análogo a los anteriores. El argumento, que es este ax más b, lo vas a igualar a la forma general de la secante, que en este caso es el mismo que el del coseno. Como podrás recordar, 2n pi más menos su valor principal, y con n en los enteros. Entonces ya sabes que hay que despejar x, b a restar y a dividir. Y para el caso de la cosecante, que es lo que tenemos aquí, cosecante dice de ax más b igual a un c. Ya sabemos que la cosecante de igual manera toma valores mayores o iguales que mayor o igual que 1, menor o igual que menos 1, ¿no? Entonces vamos a
encontrar el valor principal. Y para el valor principal del caso de la cosecante, entre menos pi medios a pi medios, pero sin el cero, porque el cosecante cero no está definido. Y el plazo análogo, el argumento lo igualamos a la forma general de la cosecante, que es el mismo que el de su recíproco, el seno. En este caso es así, ¿no? Npi más menos 1 a la n por el valor principal. Y con n tomando siempre valores enteros. Muy bien, entonces ahora vemos un ejemplo. Digamos acá, hay la solución general de la siguiente ecuación. Coseno de 2x igual a menos 0,5, que como ya sabemos, esto es menos un medio, ¿no? Muy bien, entonces ya hace un momento lo habíamos mencionado cuál era el valor principal. Para que el coseno te dé menos un medio, y el valor principal para el coseno, recuerden que lo buscábamos de 0 a pi, y ese era 2 pi tercios, 120. Entonces por eso decimos acá, como el coseno de 2 pi tercios es igual a menos un medio, y 2 pi tercios está en el intervalo de 0 a pi, entonces 2 pi tercios es el valor principal. Ya lo hemos hallado. Conociendo el valor principal, el siguiente paso era coger el argumento, en este caso es 2x, e igualarlos a la forma general del coseno. Y esta es de esta manera, 2npi más menos, acá sabes, 2npi más menos el valor principal, que es 2 pi tercios. Tengo que despejar x, entonces este 2 lo voy a pasar a dividir. Paso a dividir 2 y queda npi más menos pi tercios. Ahí está, con n variando los enteros. Entonces el conjunto solución sería pues los npi más menos pi tercios, donde n es un valor entero. ¿Qué significa esto? Significa que a medida que yo le doy un valor entero a n, voy a encontrar soluciones para la ecuación, ¿no? Vamos a suponer que yo le quiero dar a n1. Ya, si n es 1, ahí saco dos valores para x. Reemplazaría y quedaría pi. El n acá, 1 por pi, pi. Pi menos pi tercios, 2 pi tercios. Pi más pi tercios, 4 pi tercios. Eso quiere decir que ahí tengo dos soluciones. Y lo puedes comprobar. Lo reemplazas aquí, ¿no? Tendrías coseno de 2 veces x, o sea, 2 veces pi tercios, te quedaría 4 pi tercios. Y acá haces la reducción, que te va a quedar menos coseno de pi tercios. Y esto sería justamente menos un medio, ¿no? Ahí está. Igual pruebas con el otro, lo reemplazas, te queda 8 pi tercios, es la reducción y así queda. Entonces, eso quiere decir que esto se le dice solución general, porque a medida que tú le das un valor entero a n y lo reemplaces en la ecuación, pues obviamente estás obteniendo solución, ¿no? Para que lo puedas verificar. Ahora, hay situaciones, ¿no? Ejercicios en los cuales no te piden, por lo general, la solución general, sino te piden que hayas las soluciones, pero digamos aquí, en el intervalo de 0 a pi, te dicen, ¿no? Ahí está. Entonces, tú estás buscando solamente las soluciones de esta ecuación, pero para los x en el intervalo de 0 a pi. Una opción es hallar la solución general, como lo hemos hecho acá, y empiezas a dar valores a n para que sepas cuáles son esas soluciones que están dentro del intervalo. Por ejemplo, como yo acá a n ya le di 1, encontré dos soluciones. Y de estas dos soluciones que he hallado, el que está dentro es el 2 pi tercios. Este está descartado porque es mayor que pi. Pero no va a ser el único, pues, ¿no? A ver, claro, con n2 ya voy a sobrepasar a pi, pues, ¿no? Lo ideal no es darle 2, no le doy 0. Cuando el n es 0, ahí saco dos soluciones, reemplazaría acá. Y me queda pi tercios positivo y el otro es menos pi tercios, del cual yo veo que este ya fue. Y el pi tercio sí está acá.
Entonces, hasta el momento voy encontrando 2. Ahora, al n, ¿qué pasa si le doy -1? Si le doy -1, acá me quedaría menos pi. Menos pi con menos pi tercios, bueno, eso es menos 4 pi tercios, ni hablar. Y el otro sería menos pi más pi tercios, menos 2 pi tercios. Tampoco. Entonces ya me doy cuenta que a medida que disminuye el n, ya me alejo también del cero. Y a medida que aumento el n después de 1, me alejo del pi. Por lo tanto, ya no hay más soluciones, pues, no hay más dentro de cero. Entonces, los únicos que sí son en el intervalo sería pi tercios y 2 pi tercios, ¿no? Esas serían, pues. Entonces, quiere decir que hay dos soluciones en este intervalo. Sería una forma de usar, en este caso, la solución general. Pero a algunos se les complica usar la solución general y buscar las soluciones en el intervalo de esta forma y optan por usar el método práctico, que es lo que vamos a explicar a continuación. A ver, ¿qué nos dice aquí esta regla práctica? Que al resolver una ecuación trigonométrica elemental se debe encontrar las dos primeras soluciones positivas. En ese sentido, se puede considerar que si alfa es la solución en el primer cuadrante y si hubiese otra solución, este dependería del cuadrante. Es decir, si la otra solución estuviera en el segundo cuadrante, sería de la forma pi menos alfa. Si la no estuviera en el segundo y estuviera en el tercero, entonces sería de la forma pi más alfa. Y si no estuviera ni en el segundo ni en el tercero y estuviera en el cuarto, la solución sería 2pi menos alfa. Una vez hallado ya las dos soluciones positivas, dice posteriormente se añade vueltas, o sea, las vueltas son múltiplos de 2pi, ¿no? O sea, se le puede añadir 2pi, se le puede añadir 4pi, o también menos 2pi, menos 4pi, a cada una de estas dos soluciones para seguir obteniendo más soluciones. Bueno, a ver, para entenderlo mejor, un ejemplo. Dice aquí, hay el número de soluciones de la ecuación trigonométrica tangente de 3x igual a 1, ¿no? Con x entre 0 y pi. Entonces, según la regla práctica, lo que yo debo de hacer es encontrar las dos primeras soluciones positivas. Muy bien. Entonces, como me dice que tangente me debe dar 1, la tangente me va a dar 1 positivo si cojo el ángulo en el primer cuadrante o si cojo el ángulo en el tercer cuadrante. Porque si cogiera el ángulo en el segundo cuadrante, la tangente me resultaría -1, o si cojo el ángulo del cuarto cuadrante, la tangente me daría -1, porque en estos cuadrantes la tangente resulta ser negativa, ¿no? Y eso ya lo sabemos. Ya, entonces, ¿quién es en el primer cuadrante para que la tangente me dé 1? Pi cuarto, ¿no? Entonces, ya, vamos a escribirlo acá, pi cuarto. Ya. Y si necesitara el ángulo del segundo cuadrante, ¿cómo lo hallaría? Acá te lo dice. Sería de la forma pi menos alfa. O sea, en este caso el alfa es el pi cuarto. Entonces acá sería pi menos pi cuarto. Y si estuviera en el tercer cuadrante la otra solución, ahí te lo dice, es de la forma pi más pi cuarto. Y en el cuarto cuadrante el ángulo es de la forma 2pi menos pi cuarto. Entonces ahí está, ya completamos los cuatro. Pero los que yo necesito en este ejercicio resulta ser este y este. Porque con estos dos ángulos la tangente me da 1. Si acá fuera tangente igual a -1, entonces los ángulos que usaría sería este con el de acá. Pero en este caso debe ser 1. Entonces ya, pues entonces es pi cuartos y el otro sería 5 pi cuartos. Muy bien, entonces ya hemos hallado
lo que hemos mencionado, y esto está acá. Ya, ahí está, ¿ves? Pi cuartos, y aquí está pi más pi cuartos, ¿no? Porque recuerda que aquí te da 1 y con este también te va a dar 1. Entonces, el argumento, que es el 3x, lo vamos a igualar a estas dos primeras soluciones positivas, que son pi cuartos, y el otro que es 5 pi cuartos. Ahora, si en caso se requieren más soluciones, porque tal vez el intervalo es algo extenso, las otras soluciones las voy obteniendo añadiendo vueltas. Por ejemplo, a este pi cuartos ya le añadimos 2pi. Ahora, si en caso requiero una solución más, entonces al otro, que es 5 pi cuartos, también le voy a añadir una vuelta. Profe, y si se requieren más soluciones todavía, le sigues añadiendo más vueltas. O sea, a pi cuartos ya no le sumas 2pi, sino 4pi. En este caso le suma vueltas positivas porque las soluciones que busco son positivas, ¿no? Obviamente no son soluciones negativas. Si no, tendría que añadir menos 2pi. Muy bien, entonces ahora despejo x. Entonces significa que el 3 lo paso a dividir. Entonces cuando 3x es igual a pi cuartos, el x que me resulta es pi doceavos. Cuando 3x es igual a 5 pi cuartos, el x resultante es 5 pi doceavos. Cuando 3x es igual a pi cuartos más 2pi, bueno, acá me quedaría 8, 9 pi cuartos, entre 3, 9 pi doceavos. Y de acuerdo a lo que voy viendo, pi doceavos está aquí, 5 pi doceavos también, 9 pi doceavos también. ¿Y qué pasó con el siguiente? A ver, con el de aquí. Yo acá resuelvo, tengo 8 a 5, 13. Entonces tendría 13 veces pi, y como el 3 pasa a dividir, sobre 12. Y ahí está. Pero 13 pi sobre 12 es mayor que pi. Eso quiere decir que no está en la solución, no está en el intervalo y no es solución. Entonces me dicen el número de soluciones, bueno, el número de soluciones va a ser 3, pues en este caso solamente encontramos 3 en el intervalo. Esta es la forma de usar lo que es la regla propia. ¿Todo claro ahí, jóvenes? Muy bien. Vamos a proceder a resolver los ejercicios. Profesor, Sí, dime. ¿puede volver a explicar la última parte desde el 3x? Ya, desde aquí. Sí, por favor. Ah, ya, lo que hicimos acá, después de haber encontrado las dos primeras soluciones positivas, que son esta y esta de aquí, porque con estos ángulos de acá es donde la tangente me da uno positivo, que es lo que busco, ¿no? Usando los otros ángulos me daría menos uno. Ya, muy bien. Entonces, lo que se hace habiendo hallado las dos primeras soluciones positivas es el argumento, que en este caso es el 3x, lo igualo a las dos primeras soluciones positivas encontradas. O sea, lo igualaría a al pi cuartos y también lo igualaría a 5 pi cuartos. Pero para no estar escribiendo por separado, de repente eso se puede hacer confuso, ¿no? Porque tendría yo que escribir así, formalmente, pues, ¿no? De esta forma. Para no estar escribiendo de esta manera, ya a ver si podemos reducir esto simplemente colocando un punto y coma y 5 pi cuartos al lado, ¿no? Ahora, luego de ello, si yo despejo el x para cada uno de estos casos,
para cuando 3x es pi cuartos, el x se queda pi doceavos, paso a dividir 3, pues. Igual acá. Paso a dividir 3 y me queda 5 pi doceavos. Bien, entonces hasta ahí habría encontrado dos soluciones en el intervalo. Pero probablemente no son los únicos y haya más. Entonces, para corroborar eso, lo que yo me doy cuenta es que tengo que seguir añadiendo vueltas. Entonces, a este pi cuartos, que es una solución ya encontrada, para generar otra solución, le añado 2pi. Y entonces lo que está acá, pi cuartos, le he añadido 2pi. Y hago lo mismo con el otro también, pues, que fue lo que escribí aquí, ¿no? A este 5 pi cuartos también le voy a añadir 2pi. Y ahí ya encontré otra solución más. Y puede ser que en un ejercicio requieras más soluciones. Entonces ahora pi cuartos ya no le añado una vuelta, sino dos vueltas, que sería 4pi. Y así voy generando más soluciones, dependiendo de todas las que vaya a requerir. Pero como acá el intervalo es pequeño nada más, ya suficiente era hasta acá. Pero igual para darme cuenta de que con el siguiente ya vuelo, me salgo, lo coloco por si acaso. Entonces ahora aquí yo sumo, ¿no? Pi cuartos más 2pi me da 9 pi cuartos. Pasado el 3 a dividir, 9 pi doceavos. Verifico que 9 pi doceavos está en el intervalo, así que encontré otro más. Y con el siguiente, que es el de acá, con este, sumo, tengo 13 pi cuartos y entre 3 había encontrado 13 pi doceavos. Pero ya ahí me detuve porque ahí me di cuenta que este ya es mayor que pi. Se salió del intervalo, así que ya no. Y obviamente que los que vienen van a ser soluciones mayores. Y así que ya no, pues entonces ya no los necesito a los que vienen, solamente ahí nomás me detengo. Me quedo con estos tres que son los únicos que están dentro del intervalo. Por lo tanto, como dice, hay el número de soluciones, ese número de soluciones es 3. ¿Me comprendió mejor? Sí, profesor, gracias. Ya. Fabricio, eh, por lo general, sí, ¿no? Por lo general, sí. Sobre todo aquí en los exámenes, porque no va a ser necesario que lo dejes expresado con el arco tangente, pues, ¿no? A menos que por ahí, en este caso, las alternativas estén dadas con el arco tangente, bueno, ya, pues ahí sí, pues, ¿no? Lo dejarías expresado, pues, ¿no? Pero por lo general sí, siempre te dan un valor ya notable, pues, ¿no? O de los aproximados también, pues, ¿no? Si no, lo tendrías que dejar expresado con el arco tangente, ¿no? O sea, me refiero a que si tú tienes, ¿no? El seno de x, digamos, igual a un séptimo. Profe, ¿quién va a ser el valor principal? Ya, pues ahí en ese caso, como no sabes, no es notable, bueno, lo colocarías como el arco seno nada más de un séptimo. Y ya está, ¿no? Este sería el valor principal y lo más probable es que en las alternativas esté así, pues, ¿no? Pero no, esto por lo general no se ve mucho. Bueno, vamos a los ejercicios de clase. Problema número 1 dice, determine el conjunto solución de la siguiente ecuación, que es la que vemos aquí. Seno de x por raíz de 3 menos 4 más 2 por 1 menos raíz de 3 igual a 2 coseno cuadrado de x. Ya, entonces, a ver, yo pregunto, eh, esta ecuación que nos han proporcionado acá, ¿es una ecuación elemental? Trigonométrica elemental. Sí. Ya. Técnicamente, esto no es un elemental, ¿no? ¿Qué forma tenían las elementales? Era de esta forma, en su forma básica, así.
Entonces, esto no es una elemental, esto es una ecuación trigonométrica nada más. Ya, entonces, pero nosotros lo que hemos visto es resolver las elementales, no este tipo de ecuaciones. Entonces, profe, ¿qué se hace acá? Ah, ya, entonces lo que tú vas a hacer aquí es usar identidades, métodos de factorización y todo ello para poder reducirlo a una elemental o elementales. En otras palabras, pasas todo a un solo miembro y empiezas a factorizar. Y obviamente para que puedas factorizar, y a veces en algunos casos vas a tener que usar identidades para que puedas cambiar las expresiones por otras equivalentes, ¿no? Y puedas conseguir dicha factorización. Una vez que ya lo tienes factorizado, pues producto así de factores, digamos, igual a cero, cuando igualas a cero cada factor, ahí se generan las elementales, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy multiplicando el seno de x, ¿no? Entonces quedaría seno de x por raíz de 3, que es lo que está acá, por menos 4 seno de x, y acá tengo 2 menos 2 raíz de 3, igual, y este coseno cuadrado lo voy a expresar como 1 menos seno cuadrado. Profe, ¿por qué? Porque acá estoy trabajando con seno. Entonces lo ideal siempre para buscar factorizar es trabajar con una sola razón trigonométrica. Entonces 1 menos seno cuadrado, ¿no? Ya, entonces aquí comienzo a pasar todo al primer miembro, ¿no? Entonces ya entonces como acá tengo menos 2 seno cuadrado, pasa al primer miembro como 2 seno cuadrado. Luego acá tengo raíz de 3 seno de x. Luego acá tengo menos 4 seno de x. 2 por 1 acá es 2, pero con el 2 de acá se cancela, por lo tanto acá queda menos 2 raíz de 3. Muy bien, entonces comienzo a agrupar de esta forma. Mira, los dos primeros le factorizo seno. Entonces acá me quedaría 2 veces seno, porque acá es seno cuadrado, ¿no? Entonces queda 2 seno de x y aquí queda más raíz de 3. Y a este de acá le voy a factorizar menos 2. Factorizo menos 2 y acá me quedaría 2 seno de x más raíz de 3 igual a 0. Entonces vemos que aquí y aquí, factor común. Entonces factorizo 2 seno de x más raíz de 3. Aquí está. 2 seno de x más raíz de 3, quedándome seno de x menos 2. Entonces, de esto lo he llevado a esto. Ahora, tú dices, ah, profe, si este producto es 0, tú ya sabes, pues en álgebra, un producto es 0, este factor es 0, o, mucho cuidado con los conectivos, ¿ah? O el otro es 0, porque tú ya sabes que cuando coloco el conectivo o es una unión, y cuando coloco y es una intersección de solución. Entonces acá en este caso es o, pues, ¿no? Entonces yo colocaría que esto es 0 o esto es 0, pero acá hay un detalle, ahorita te lo explico. Entonces si esto es 0, me quedaría de que el seno de x es igual a menos raíz de 3 sobre 2, ¿no? Igualando a 0 esto, despejas el seno y te quedas. Y aquí al lado tendría que decir o y esto igual 0, ¿no? Entonces, si yo igualo a 0 el otro, llegaría que el seno de x es igual a 2. Pero esto ya lo habíamos mencionado. Eso no tiene solución, pues, porque el seno nunca va a ser 2, pues, Dios, ya que el seno siempre toma valores de menos 1 a 1. Jamás va a tomar el valor de 2, sea quien sea el x real, no va a tomar el valor de 2. Entonces, todo al final se redujo solo a este elemental, que es la que está acá. Entonces, ahora sí, ya lo tengo en una forma elemental y lo que voy a hacer es utilizar lo que ya habíamos explicado, buscar el valor principal. Entonces, el valor principal del seno lo buscamos desde menos pi medio cerrado a pi medio cerrado. El ángulo entre menos pi medios a pi medios que te dé menos raíz de 3 sobre 2 sería menos pi tercio, o sea, menos 60 grados, si en caso estuviéramos hablando en sexagesimal. Entonces, por eso, yo escribiría aquí al lado, ¿no?, que el valor principal sería menos pi tercio. Ya está. Listo. Ahora, recuerda que la solución, ¿cómo se llama la solución? El argumento, que en este caso es solo x, ya escribo x.
lo igual a la forma general del seno, que era así, npi, y recuerda que acá era así, ¿no? Npi más menos 1 a la n por el valor principal. Eso es para el caso del seno, así. Como en este caso es x, escribo x. Pero el valor principal que he hallado es menos pi tercios, el de acá es menos pi tercios. Entonces este menos, por el más que está aquí, se vuelve menos. Por eso es que acá está como menos. Menos el menos 1 a la n y de pi tercios, y con n variando en los enteros, ¿no? Entonces, y ya luego lo escribo con llavecitas formalmente, porque ya encontré, pues, por eso dice, por lo tanto, el conjunto solución es, ahí está, n pi menos 1 a la n por pi tercios, y con n variando en los enteros, te fijas en tus alternativas, y es la B. Muy bien, no hay preguntas, todo claro, continuamos. A ver, ¿qué nos dice aquí? Las dos. Ahora, ya las dos ya no me piden solución general, sino ahora ya me están diciendo que hay el número de soluciones de la siguiente ecuación. Muy bien. Las soluciones que en este caso busco deben de estar en el intervalo de 0 a pi. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que hacer es primero reducirlo a elementales y luego utilizar la regla práctica, ¿no? Es lo que debo de hacer. Perfecto. Entonces, viendo la situación acá, yo veo, dice, profe, tengo que usar identidades para poder porque acá agrupando no voy a poder factorizar, pues, ¿no? Bueno, una forma en este caso es usar transformaciones trigonométricas, ¿no? Entonces, seno de 2x más seno de 4x, que es lo que está aquí, y este raíz de 2 coseno de x lo he pasado a restar. Ya está todo en un solo miembro igual 0 y ahora proceder a buscar la forma de factorizar. Para ello, estoy usando primero transformaciones en esta suma, que es lo que había mencionado. Suma de seno sería 2 veces, ahí son importantes las identidades vistas en los temas anteriores, pues, seno de la semisuma. 6x entre 2, 3x, por el coseno de la semidiferencia. 4x menos 2x, 2x entre 2, x. Aquí está. Y menos raíz de 2 coseno de x. Entonces ahora sí, mira, ya puedo factorizar coseno de x. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Factorizo el coseno de x y acá me queda 2 seno de 3x menos raíz de 2 igual a 0. Ya tengo un producto igual a 0, entonces este factor es 0 o el otro factor de acá es 0. Y esto es lo que vamos a hacer. Aquí coseno de x es 0 o, y al ser esto 0, quiere decir que el seno de 3x es igual a raíz de 2 sobre 2. Ahora, para que el coseno de x sea 0, las dos primeras soluciones positivas, ¿quiénes son? Pi medios y 3 pi medios. Pi medios y 3 pi medios. Pero en este caso, el 3 pi medios está descartado, ¿no? Aquí lo descarto, el 3 pi medios. No va. ¿Por qué, profe? Claro, acá el argumento lo he colocado aquí, x, y lo he igualado a las dos primeras soluciones positivas, pi medios y 3 pi medios. ¿Por qué no va en este caso 3 pi medios? Porque no está entre 0 y pi. Solamente quedó pi medios. Igual lo colocamos. Ahora, para el siguiente, seno de 3x igual a raíz de 2 sobre 2. Ya busco las dos primeras soluciones positivas. Con la regla práctica que hemos hecho,
me va a resultar raíz de 2 sobre 2 en el primer y en el segundo cuadrante. Porque en los otros, acá me resultaría negativo, pues, ¿no? Menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. ¿No? Ya, muy bien. Entonces quiero estos de acá. Entonces, para que el seno te dé raíz de 2 sobre 2 es pi cuarto. Y este es pi cuartos, el otro que está acá es de la forma pi menos pi cuartos. Entonces aquí está pi cuartos y esta diferencia es 3 pi cuartos, que es lo que está aquí. Ahora, el argumento 3x lo estoy igualando a esas dos primeras soluciones. Pi cuartos, 3 pi cuartos. Ahora, probablemente necesito más soluciones, ¿no? Más soluciones porque como el 3 va a pasar a dividir, lo va a ir reduciendo, pues, ¿no? Entonces va añadiendo vueltas. A pi cuartos le añado 2pi, que está aquí, y a 3 pi cuartos también 2pi. Ahora al pi cuarto le estoy añadiendo 4pi y al 3 pi cuarto le estoy añadiendo 4pi. Ya de aquí creo que ya no va a pasar. Ya de ahí ya con esto aseguro que no pasa. Luego paso a dividir el 3, ¿no? Entonces aquí x queda como pi medios nada más porque el otro ya se descartó. Entonces empiezo a despejar el x del otro. Paso a dividir el 3, queda pi doceavos. Acá queda 3 pi doceavos. En el otro caso queda 9 pi doceavos. De acá me va a quedar 8 más 3, 11 pi cuartos entre 3, 11 pi doceavos. Y acá tengo 16 más 1, 17 entre 3, que pasa a dividir 17 pi doceavos. Y ahí nomás ya me detuve, ya no cogí el siguiente, porque ya me di cuenta que este 17 pi doceavos ya se pasó de pi, ya es mayor que pi. Entonces, obviamente, el siguiente ya iba a ser mucho mayor todavía. Pues entonces, por eso acá nomás ya lo rayamos, ya lo rayé y ya se descartó. Entonces, en esta parte de acá, ¿cuántas soluciones encontré? 4. Y de esta otra encontré 1. Entonces, en total harían 5, pues, porque es O, ¿sí? Unión. Entonces, tendría 5 soluciones para esta ecuación en el intervalo de 0 pi. Y la respuesta en este caso sería la B. ¿Dónde han colocado 0, Fabricio? No, no te entiendo. Raíz de 2 coseno de x igual a 0. No hay problema. Ah, no, es un error de tipeo. Esto es aquí, ¿no? No, ahí hay un error de tipeo. La ecuación hasta termina acá. Ahí termina la ecuación. Claro, aquí. Es esta ecuación y, ¿no? Y las soluciones en el intervalo de 0. Muy bien. Siguiente entonces. Ya, bueno, ahora aquí dice, un músico que toca una tuba hace sonar la nota mi y mantiene el sonido durante un tiempo. Si la variación en presión a partir de la presión normal del aire está dada por, dice, 0,25 seno del 75 pi por t en libras, dice la notación de, no estoy seguro, ¿es pies o pulgadas?
Ok, ya bueno, cuadrada. Dice, ¿dónde t es el número de segundos transcurridos a partir desde que el músico toca la tuba? Determine el número de segundo en que la variación en presión fue de 0,125 por tercera vez. Muy bien, entonces aquí no hay mucho que razonar. Esta expresión que está aquí me está dando la presión. Y lo que me están pidiendo es que el número de segundo en el cual esta variación en presión fue de 0,125. Entonces, lo que yo voy a hacer es realizar la igualdad, ya que esta expresión me da la presión y yo quiero que esta presión sea 0,125. Entonces, cuando yo realizo la igualdad, que es la que está aquí, genero una ecuación. Entonces, esta ecuación, cuando yo la resuelva, me va a arrojar soluciones. Es una ecuación trigonométrica que me va a arrojar soluciones. Y aquí la variable es t. Y estas soluciones van a ir siendo los tiempos para los cuales la presión te da justamente 0,125. Profe, pero dice por tercera vez, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que vas a buscar la tercera solución positiva de t. Porque la primera solución positiva sería por primera vez. Vamos a suponer que cuando t es un segundo, ya pues entonces en ese caso la presión fue, pero por primera vez. Luego el siguiente valor de t que te quedó fue 3, digamos. Ya pues entonces fue por segunda vez. Y el segundo valor de t que te quedó, digamos, fue 8. Entonces esa fue por tercera vez, ¿no? Es lo único que debemos hacer aquí. Planteado ya la ecuación, despejo el seno. Así que este 0,25 lo voy a pasar a dividir. Y esto me resulta un medio, ¿no? Un medio, ¿eh? Sí, un medio. Ya que este 0,25 es el doble del 0,125, ¿no? Ya, entonces paso a dividir y esto te queda un medio. Entonces, si el seno es un medio, busco las dos primeras soluciones positivas. ¿Cuáles son dos primeras soluciones positivas de tal forma que el seno me debe dar un medio? Bueno, entonces un medio me va a dar aquí en el primer y en el segundo cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante sería el pi sexto y en el segundo cuadrante sería pi menos pi sexto. Entonces, ya conozco las dos primeras soluciones positivas y las voy a igualar al argumento. Entonces, cojo acá el argumento que es 75 pi por t igual a pi sextos y a 5 pi sextos. Obviamente necesito más soluciones porque si estoy buscando la tercera solución, necesito más. Entonces, a pi sextos le añado una vuelta y a 5 pi sextos también. Y comienzo a despejar ya los valores de t. Entonces 75 pi lo paso a dividir y ya pues entonces el primer valor de t que me queda sería 1 sobre 450, ¿no? En el siguiente caso me quedaría 1 sobre 90 y cuando lo igualo a esto que es 2 pi más pi sextos que me da 13 pi sextos entre 75 pi, me queda 13 sobre 450. Y ahí me detengo. Y ya pues, entonces ya encontré la tercera solución positiva, que es esto, 13 sobre 450. Entonces, en este número de segundos, la variación en presión ha sido de 0,125, pero pues ya por tercera vez. En 1 sobre 90 fue por segunda vez y en 1 sobre 450 fue por primera vez. Entonces, el número de segundos es 13 sobre 450. Así que la respuesta sería la alternativa B, que es lo que figura. ¿Ok? Continuemos. Ujú, está todo claro.
A ver, la 4 nos dice, la altura de las olas en una playa ubicada en el Callao en un día está dada por la siguiente expresión, que es seno cuadrado de 2πt más πtercios más coseno cuadrado de 2πt más pisectos en metros, donde t es el número de días transcurridos a partir de la medianoche del 1 de abril de 2024. Determine la fecha y hora en que la altura de la ola fue de 1 metro por segunda vez. Entonces, esto es análogo a los problemas anteriores. Y esta expresión me está dando justamente la altura de las olas y me está diciendo eh, eh, que la altura de la ola debe de ser de 1 metro y por segunda vez. Entonces, la expresión que me da la altura lo debo de igualar a 1, que es lo que vamos a colocar aquí, igual a 1. Y luego de ello, resolvemos la ecuación y estaríamos buscando la segunda solución positiva, ¿no? Es por lo que vamos a trabajar acá. Muy bien, entonces, aquí como yo tengo seno cuadrado y coseno cuadrado, pero los argumentos son distintos, pues, ¿no? En este caso, mucho cuidado. Entonces, este coseno cuadrado lo voy a pasar a restar. Y esto es lo que hemos hecho acá, 1 menos coseno cuadrado. Y esto se convierte en seno cuadrado. Y este seno cuadrado que está aquí, lo paso ya al primer miembro y viene como menos seno cuadrado de lo que tenemos acá. Y ahora, ya lo que podemos hacer acá es utilizar, en este caso, las fórmulas que habíamos, o identidades que habíamos visto. A ver, fue la semana número 8. Lo voy a escribir aquí. Y fue esto de aquí. El seno de A más B por el seno de A menos B. ¿Qué nos daba esto, jóvenes? Esto nos daba seno cuadrado de A menos el seno cuadrado de B. Aquí. Ya, muy bien. Entonces nosotros lo tenemos así. Seno cuadrado menos seno cuadrado. O sea, está de acá. Entonces vamos a ir de acá hacia acá. Entonces sería seno de la suma. Entonces tengo que sumar estos dos. Cuando sumo me da 4π más pi tercios más pi sextos pi medio. Y el otro es de la diferencia. Entonces resto este con el de aquí, ¿no? Entonces pi tercios menos pi sextos me quedaría pi sextos. Y el 2πt se canceló. Y esto es igual a 0. Ahora, como el seno de pi sextos es 1 medio, esto pasa a multiplicar pues el 2 y sigue quedando 0. Así que este de acá debe de ser 0, ¿no? El seno de 4πt más pi medios sigue siendo 0. Luego hago reducción, ¿no? Vamos a hacer la reducción y decimos acá, ¿no? Entonces, yo reduzco aquí, esto está en el segundo cuadrante, el seno ahí es positivo, por lo tanto quedaría coseno. Coseno de 4 veces pi por t igual a 0. ¿Qué es lo que quedó acá? Pues no, ya no hay más que hacer. Entonces tengo que el coseno es 0. Busco las dos primeras soluciones positivas y estas son pi medios y 3 pi medios, para que el coseno te dé 0, ya que en este caso pues son cuadrantales, pues, ¿no? Para que te dé 0. Entonces el argumento que es 4 veces pi por t lo igualo a pi medios y a 3 pi medios. Y ahí nomás no voy a añadir vueltas porque busco la segunda solución positiva porque dice por segunda vez. Despejo t, pues paso a dividir 4pi, acá me queda 1/8 y en el otro caso cuando paso a dividir 4pi me va a quedar 3/8. Ya, entonces, ¿eso qué quiere decir acá? A ver, como t es el número de días transcurridos, entonces han transcurrido 3/8 de día. 3/8 de día en horas, ¿a cuánto equivale? Entonces, 3/8 por 24 me queda 9, ¿no? Acá está 3/8 de día, equivale a 3/8 de 24 y esto es 9 horas. Eso quiere decir que desde que comenzó
¿Cuándo comenzó esto? A partir de la medianoche del 1 de abril. Entonces, si han pasado 9 horas desde la medianoche, deberían de ser 9 de la mañana, pero del mismo 1 de abril. Entonces, en la C, pues, aquí está, ¿no? La C dice 1 de abril y a las 9 de la mañana. Entonces, la respuesta es la C, pues. Ahí está. La respuesta es la C. Continuemos. La 5 dice, el rendimiento de un obrero en un día de trabajo está dada por la siguiente expresión, en tanto por ciento, donde T es el número de horas transcurridas desde que inició su jornada laboral. Y el valor de T es mayor o igual que 0, menor o igual que 10. Y su máximo rendimiento, ¿no? En este caso es del 99%, determina el número de veces que alcanza este máximo rendimiento en dicho día de trabajo. Ya pues si esta expresión te da el rendimiento y su máximo rendimiento es de 99%, en este caso ya sabemos qué debemos de hacer. Como está esto en tanto por ciento, entonces lo tengo que igualar a 99, ¿no? Sin el símbolo del porcentaje, ¿no? En este caso. Entonces esto es lo que estamos planteando acá, igual a 99. Y queremos saber el número de veces que alcanzó el máximo rendimiento. O sea, quiere decir que los valores de T que yo encuentre aquí me van a dar los tiempos para los cuales su rendimiento fue de 99, ¿no? Es lo que vamos a encontrar al resolver esta ecuación. Pero esos valores de T que voy a ir hallando solamente debe ser de 0 a 10, ¿no? Porque normalmente la jornada laboral es pues, máximo 10 horas. Bueno, entonces aquí ya, pues, ya sabemos qué hacer. Este 79 lo paso a restar. 99 menos 79 me da 20. Ahora, de acuerdo a lo que tengo acá, hay que hacer una reducción. Ya, entonces yo reduzco, pues pi medios menos este ángulo, tangente, primer cuadrante y todos son positivos, así que el signo de la reducción es más. Entonces, más por el menos que está aquí, sigue siendo menos, 20, y ya sabes que cambia por su por razón, que en este caso es seno, y queda de 5 pi por t sobre 2. Entonces, menos 20 va a pasar a dividir, y el seno te quedaría menos 1. Y ahí está, seno de 5 pi t sobre 12 va a ser igual a menos 1. Ahora voy a buscar las dos primeras soluciones positivas, pero en este caso solamente hay una solución positiva en una vuelta. Y en este caso, ¿quién es? 3 pi medios, ¿no? Porque el seno de 270 te da menos 1, no hay otro. Entonces nos quedamos solo con 3 pi medios. Entonces el argumento, que es 5 pi t sobre 12, lo igualo a 3 pi medios. Ahora, como quiero, a ver, número de veces que ya quiero más soluciones, ya pues entonces voy añadiendo vueltas. Entonces a 3 pi medios le añado 2 pi. Profe, ¿por qué no le sigo añadiendo 4 pi? Porque ya luego cuando resuelves acá te das cuenta que el valor de t ya se va a pasar. O si no lo corroboramos, si ves que hay más, sigues resolviendo para más. Entonces de acá de la igualdad, entonces despejo lo que es el t, y en esto te quedaría, ahí está. En el primer caso, a ver, ¿qué pasó acá? Acá te quedó 3,6, ¿no? A ver, vamos a corroborarlo. De aquí, de esta igualdad, despejo el t,
Paso el 12 a multiplicar, 12 entre 2 es 6, por 3, 18, quedaría 18 quintos. 18 quintos es en este caso 3,6. Ya. El otro, cuando lo igualo a esto, entonces, a ver, tendría 5 pi t sobre 12, va a ser igual, y acá tendría 4 más 3, son 7 pi menos. Entonces paso acá, cancelo pi, obviamente, sería p por 7, 42 quintos, ¿no? El t sería 42 quintos, que llevado a decimal sería 8,4. Ya, entonces este valor de t de ese 8,4 está cerca de 10. Ya entonces se intuye que con el siguiente se hubiera cogido, hubiera añadido una vuelta más y el valor de t se hubiera excedido a 10. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? El número de veces en que alcanzó su máximo rendimiento fueron 2 veces. Cuando habían transcurrido 3,6 horas y cuando habían transcurrido 8,4 horas había alcanzado su máximo rendimiento. Entonces, el número de veces es 2, así que la respuesta ahí claramente es la. Continuamos. A ver, el problema 6 nos dice, un bloque sujeto del extremo de un resorte, dice que es jalado 9 centímetros por debajo de su posición de equilibrio y soltado, originándose un movimiento armónico simple. La altura a la que se encuentra el bloque respecto del suelo dice que está dada por la siguiente expresión, que es 5 coseno de 4 pi por t en centímetros, donde t es el número de segundos transcurridos desde que se inició el movimiento armónico simple. Ahora, donde t es mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Determine el número de veces en el que el desplazamiento del bloque dice que fue de menos 3 centímetros durante el primer segundo. Ya bueno, en este caso, esto de que la altura, ¿no? Es con respecto en realidad a la línea de referencia, ¿no? Que es esta línea que está aquí, ¿no? ¿No? Es la línea de referencia, ¿no? Entonces, con el jalado esto va a oscilar de esta forma. Entonces, se entiende aquí con el dato que cuando está por la parte de arriba se entiende como 5, y si estuviera por debajo de la línea de referencia se entiende como menos 5. Pero aquí en este caso nos están diciendo que debe de ser menos 3. Ya, pues entonces simplemente lo que debemos de hacer es igualarlo a menos 3.
O sea, ya que esto me da la posición, pues, ¿no? Con respecto a esta línea, que es en la posición de reposo, línea de referencia, entonces este 5 coseno de 4pi por t lo debo de igualar a -3. Bueno, entonces en este caso, cuando yo paso a dividir el 5, despejo el coseno y ya tengo un elemental. Entonces, acá el coseno me tiene que dar -3/5. Entonces, como busco el número de veces, voy a buscar las dos primeras soluciones positivas. Para el caso del coseno, para que el coseno me dé -3/5, ya, eso, el coseno me daría 3/5 positivo aquí, acá en el segundo cuadrante negativo, en el tercer cuadrante también negativo y en el cuarto me daría positivo. Es esa forma. ¿Quiénes son estos ángulos? A ver, recordemos, pues, para que el coseno te dé 3/5, pues debe de ser 30. 53, ¿no? 53. Aquí, este sería 53 grados acá. El de acá tiene que ser 180 menos 53. El de acá tendría que ser 180 más 53. Y el de acá sería 360 menos 53. Pero en este caso lo que yo busco es que me dé -3/5, así que trabajaría con estos dos. Y entonces el argumento, que es el que está aquí, 4 veces pi por t, lo voy a igualar a estos dos de acá. Entonces el de aquí, obviamente que hacemos la conversión a radianes, ¿no? 180 es pi y 53 grados es 53 pi sobre 180. Paso 180 aquí, menos 53, te queda 127 pi sobre 180. Este sería el de acá. Y el otro es la suma. Pi más 53 pi sobre 100. Entonces sería 100, sería así, ¿no? Pi más 53 pi sobre 180. Suma aquí y te queda 180 más 53, te va a resultar 233, ¿no? Sería 233 pi sobre 100. Bien, si se requiere más soluciones, bueno, vuelta, por eso hemos añadido a esta primera solución, le hemos añadido 2pi y a la segunda solución también 2 veces pi. Y comienzo a hacer el despeje. Paso a dividir 4pi, entonces, pasando a dividir, te va a quedar acá el t como 127 sobre 720. En el caso de acá, despejo t y me queda 233 sobre 720. Como puedes darte cuenta, los dos primeros son menores que 1, así que continúo. Hago acá la suma, te queda 360 más 127, 487, y cuando paso a dividir el 4 ya te queda 720, porque el pi se cancela, ¿no? Sigue siendo menor que 1. Continúo con el de acá, 360 más 233, 593, sobre 180, pero entre 4, ya quedaría 720. Sigue siendo menor que 1. Entonces ahora, dice, profe, ¿y con el siguiente no probó? Bueno, ya con el siguiente se pasaba. Pues si a esto ya le sumaba 4 pi, 4 por 180 es 720. Y 720 más 127 me daría pues 800, 847 sobre 720. Y ya ya excedió a 1. Y así que ahí nada, nos detuvimos y hemos encontrado 3 tiempos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces? El número de veces, 4. Entonces, la respuesta justamente es la de
Problema 7 nos dice el promedio de brillo de una estrella variable está dado por 0,4 coseno de 2pi por t sobre 5 más 6. Donde t es el número de días transcurridos desde que la estrella alcanzó su máximo promedio de brillo. Determine el número de veces que la estrella alcanzó el mínimo promedio de brillo durante los primeros 15 días. Bueno, pues entonces, esto es análogo a los anteriores. Es análogo a los anteriores. Ya en este caso, si me dice que quiero determinar el número de veces que la estrella alcanzó el mínimo promedio de brillo durante los primeros 15 días, ya, entonces, como en este caso esto es lo que nos está dando el promedio, ¿no? de brillo, entonces para que tú te des cuenta de que necesito el mínimo promedio, entonces esta expresión tiene que tomar su mínimo valor. Ahora, ¿cuándo es que toma su mínimo valor? Entonces es cuando el coseno va a tomar su mínimo valor. Y ese mínimo valor del coseno es -1. Ahora, tú dirás, profe, pero ¿cómo sabemos que justamente el coseno puede alcanzar el valor de -1? Puede que no necesariamente alcance el valor de -1. Ya, entonces mira, en este caso, como dice, durante los primeros 15 días, eso significa de que t como máximo puede ser 15. O sea, estaría entre 0 y 15. Ahora, entonces, como aquí el argumento es 2pi por t sobre 5, voy a multiplicarlo pues por 2pi quintos acá. 2pi quintos por 0 es 0. Multiplico aquí también y sería 2pi quintos t menor o igual y esto también por 2pi quintos. Y esto al multiplicarlo por 2pi quintos me resultaría 6pi. ¿Eso qué quiere decir? Que el argumento que es este de acá varía desde 0 hasta pi 0, hasta 6pi. Ya, entonces, si el argumento está dando más de una vuelta, eso quiere decir que el coseno ya estaría tomando todos sus valores posibles. Y todos los valores posibles, en este caso del coseno, sería desde -1 hasta 1. Así, ¿no? Entonces el coseno toma todos sus valores posibles, que es de -1 a 1, que es lo que ya acabamos de mencionar. Entonces, para que esto sea mínimo, ya que es una suma de positivos, una suma, perdón, de este positivo con esta expresión, entonces acá para que esto sea mínimo, repito, el coseno tiene que tomar su mínimo valor, que en este caso sería el -1. ¿Se entiende? Muy bien, entonces ya generamos la elemental. Entonces, ¿para qué valores de t este coseno te da -1? Ya, pues entonces, para que el coseno te dé -1, la primera solución positiva es pi. ¿Hay una segunda solución positiva, profe? No, pues, en una vuelta no. Entonces, colocamos aquí el argumento, sería 2pi t sobre 5 lo igual a pi. Entonces, ya encontré la única primera solución positiva que hay. Entonces, luego comienzo a añadirle vueltas. A pi le sumo 2pi, 3pi. Ahora le sumo 4pi, daría 5pi. Luego le sumo 3 vueltas, te daría 7pi. Y así continuaría. Ahora, entonces luego para despejar t, ya pues, cuando es, me quedaría 5 medios. Ahí está. Cuando es igual a 3pi, 15 medios. Sería acá 25 medios. Y con el caso de acá sería 35 medios. ¿Por qué me detuve ahí? Porque ya este valor de t de 35 medios es 17,5. Y ese 17,5 ya excedió a 15, ¿no? Por eso dice, alcanzó el mínimo promedio de brillo durante los primeros 15 días. Entonces, el 25 medios es 12,5. Ya ese todavía era menor que 15, ¿no? Y así sucesivamente. Pero ya con el siguiente se excedió. Entonces, ¿cuántas veces en que la estrella alcanzó su mínimo promedio? Fue 1, 2, 3. 3 veces.
Entonces, la respuesta sería la D. Vamos con el problema número 8, que dice, ¿no? La variación de voltaje de la corriente alterna de una casa está dada por la expresión A coseno de 120 pi por t, donde A es mayor que cero en voltios. Se refiere a la variación de voltaje, está en voltios, ¿no? Sabiendo de que en este caso el A es un valor positivo. Y donde me dice que T es el número de segundos transcurridos desde que la variación de voltaje fue máxima. Y el T se considera mayor que cero, menor o igual que 2. Ahora, si la variación mínima me dice que es menos 155 voltios, determine, dice, a los cuántos segundos la variación de voltaje puede 77,5 voltios por tercera vez. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar el valor de A. ¿Y esto de dónde vamos a sacarlo? De aquí, porque la variación mínima en este caso fue de menos 155 voltios. ¿Esto qué quiere decir? Nuevamente, igual a la anterior, ¿no? Bueno, igual hay que señalarlo aquí para que a todos les quede claro, ¿no? En este caso, como el t está entre 0 mayor que 0, menor o igual que 2, entonces, como el argumento es 120 pi por t, multiplico pues acá, queda 0, 120 veces pi por t, menor o igual, 240 veces pi. Bueno, entonces el argumento está dando más de una vuelta, pues obviamente, si llega hasta 240 pi, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el coseno está tomando todos sus valores, ¿no? Por si acaso hay que escribirlo aquí. El coseno estaría tomando todos sus valores. Tomaría todos sus valores de menos 1 a 1. Muy bien. Si el coseno toma todos sus valores de menos 1 a 1, entonces quiere decir que para que esta expresión sea mínima, que en este caso es la variación mínima de voltaje, va a ser menos 1, ¿no? Entonces la variación mínima va a suceder cuando el coseno sea menos 1. Entonces la variación mínima nos quedaría menos A. Entonces, ahí está. La variación mínima sería menos A. Pero la variación mínima de voltaje es menos 155 voltios. Eso quiere decir que es menos 155. ¿De dónde saco que el valor de A es 155? Para eso era este primer dato. Entonces, ya conociendo la expresión, que conozco ya ahora me dice, determina a los cuántos segundos la variación de voltaje fue de 77,5 por tercera vez.
Entonces la expresión lo igual ahora a 77,5, que es este, y busco la tercera solución positiva porque me dice por tercera vez. Entonces, 155 lo paso a dividir, y como es el doble de 77,5, me quedaría que el coseno es 1/2. Ahora, ¿en qué cuadrantes el coseno me da 1/2? En el primero y en el cuarto. Entonces busco estos ángulos de acá. Aquí sería pi tercios y aquí sería 2pi menos pi tercios. Ya está. Entonces quedó pi tercios y quedó 5 pi tercios. Entonces, eh, el argumento que 120 pi t no igual a pi tercios, 5 pi tercios. Pero como quiero la tercera, ya sabes que una solución más falta acá, le añado una vuelta a pi tercios, que es este. Entonces ahora sí hago los despejes. Acá en el primero queda 1 sobre 360. En el otro te quedaría 1 sobre 72, ¿no? Porque sería 5 sobre 360. Saco quinta y me queda 72. Y acá tengo 6 y unos 7 pi tercios. Paso de 120 pi, me queda 7 sobre 360. Y listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el segundo 1 sobre 360, la variación fue de 77,5, pero por primera vez. En 1 sobre 72 fue por segunda, y en 7 sobre 360 la variación fue de 77,5 voltios, pero ya por tercera vez. Entonces la respuesta sería la D. Muy bien, no hay preguntas. Vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios de los propuestos. A ver, el problema 1 nos dice de los propuestos que hay la suma de soluciones de la siguiente ecuación, ¿no? Que es seno a la cuarta más coseno a la cuarta más seno cuadrado y es igual a 1, donde x está perteneciendo de 0 a pi. Ya bueno, acá hay varias maneras de resolver eso. Rápidamente podríamos haber utilizado acá pues lo que sería una identidad auxiliar que vimos en la semana 7. O también comenzar a agrupar como está hecho aquí, ¿no? Este seno cuadrado que está acá lo estamos pasando al segundo miembro, a restar, y estaríamos formando acá lo que es el coseno cuadrado. O sea, 1 menos seno cuadrado, esto me resultaría coseno cuadrado, por Pitágoras, coseno cuadrado de x. Y entonces, en el siguiente paso, este coseno a la cuarta lo pasamos a restar. Entonces, en el primer miembro queda solo seno a la cuarta, igual, y el coseno a la cuarta pasó a restar. Entonces, ahí factorizo coseno cuadrado, que es lo que está acá. Entonces, quedaría 1
Como pasó a restar, o sea, escribimos para que nadie se confunda, coseno cuadrado menos coseno a la cuarta. Factorizo el coseno cuadrado, entonces acá queda 1 menos coseno cuadrado. Y ya sabemos que esto, 1 menos coseno cuadrado, es el seno cuadrado. Entonces quedándome así. Coseno cuadrado por el seno cuadrado. Ya. Entonces, acá tengo que seno a la cuarta es igual a coseno cuadrado por el seno cuadrado de x. Entonces tengan cuidado porque hay algunos que tienden a simplificar, a cancelar, ¿no? A cancelo seno cuadrado ahí, pues no puedo cancelar y eso no es correcto porque solo una variable lo cancelas cuando sabes que es diferente de cero. Si es que no, estás perdiendo soluciones, así que no puedes hacer eso. Ya, entonces luego de ello, este seno a la cuarta lo puedo pasar a restar. Quedando coseno cuadrado, seno cuadrado, menos seno a la cuarta, que es lo que ha pasado a restar, igual a cero. El de acá lo pasó a restar. De aquí, factorizo el seno cuadrado, que es lo que está escrito acá. Acá me queda coseno cuadrado menos, y como he factorizado seno cuadrado y acá tenía seno a la cuarta, quedó seno cuadrado. Y ese producto igual a cero. Muy bien, entonces esto por identidades, coseno cuadrado menos seno cuadrado, es el coseno del doble. Por lo tanto se reemplaza como tal. Coseno de 2 veces x igual a 0. Y esto quedó por seno cuadrado. Entonces de este producto que es 0, entonces esto es 0 o esto es 0. Si este de acá es 0, quiere decir que el seno te da 0 o el coseno de 2x es 0. Muy bien, las dos primeras soluciones positivas para que, o bueno, incluido el 0 en este caso, porque es lo que estamos buscando, entonces el argumento es x igual, y el x tiene que ser 0, para que el seno te dé 0, o pi, porque el seno de pi también es 0. En el caso de acá, para que el coseno te dé 0 es pi medio y 3 pi medio, que es lo que hemos escrito acá, por lo tanto el argumento lo igualamos a eso. Aquí ya está despejado el x porque solo era x, acá solo falta dividir el 2, queda pi cuartos, y aquí quedaría 3 pi cuartos, y ambos están entre 0 y pi, así que no hay necesidad de añadir vueltas, porque si añado vueltas, acá quedaría 5 pi medios entre 2, sería 5 pi cuartos, y ese ya es mayor que pi. Ya se excedió. Entonces me dice la suma de soluciones. Entonces, ¿cuántas soluciones encontramos acá? 4. Entonces, cuando voy a sumar, bueno, el 0 es prácticamente neutro, entonces aquí tengo 2 pi. Entonces la respuesta sería la D. ¿Hay tiempo para uno más? En el problema número 2, nos piden que hallemos el número de soluciones de la ecuación, que en este caso es seno de x más raíz de 2
igual a raíz de 3 coseno de x, y las soluciones las buscamos de menos pi a 0. Ya bueno, entonces acá la idea va a ser formar el compuesto. Este raíz de 3 coseno de x lo voy a pasar a restar y el raíz de 2 lo paso a segundo miembro, que es lo que hemos hecho acá. Seno de x menos raíz de 3 coseno de x igual a menos raíz de 2. Entonces, la idea que habíamos mencionado en sesiones anteriores es que aquí el valor es 1. Entonces, yo aplico Pitágoras para 1 y para raíz de 3. Entonces, al aplicar Pitágoras, ¿cuánto nos resulta? Entonces, sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, y eso nos va a resultar 2. Eso significa que debo de multiplicar y dividir entre 2. Entonces, aquí está por 2 y estoy dividiendo entre 2. Entonces acá quedaría un medio y acá menos raíz de 3 sobre 2. Y ahora el siguiente paso es este un medio y raíz de 3 sobre 2, expresarlo como razón trigonométrica de un ángulo. Y ese ángulo vamos a usar el pi tercios. Entonces acá queda seno de x. Este un medio sería coseno de pi tercios. O sea, coseno de 60 sabemos que nos da un medio. Menos, luego tengo acá coseno de x y el raíz de 3 sobre 2 que aparece. Tengo que usar el mismo ángulo, obviamente, raíz de pi tercios, seno de pi tercios. Y todo esto es igual a menos raíz de 2. Ahora, lo que está aquí dentro del corchete es, mira, seno del primero, coseno del segundo, menos coseno del primero por el seno del segundo. Entonces, como ustedes ya saben, se vio en la semana 8, eso es el seno de la diferencia de los ángulos. Entonces, esto quedaría el seno de x menos pi tercios. Y este 2 lo paso a dividir, igual a menos raíz de 2 sobre 2. ¿Cuáles son las soluciones positivas? Las dos menores soluciones positivas, bueno, pues, a ver, la regla práctica, ¿dónde me da raíz de 2 sobre 2? Aquí, en el segundo cuadrante también, pero ya en el tercer cuadrante me arroja menos raíz de 2 sobre 2, y aquí también, así, muy bien. Entonces, para que me dé raíz de 2 sobre 2 debe ser pi cuarto. El de acá es de la forma pi más pi cuarto. Y este de aquí es de la forma, no, perdón, aquí es menos. Pi menos pi cuartos. Y el de acá es pi más pi cuartos. Y este es de la forma 2pi menos pi cuartos, ¿no? Esto es lo que está. Entonces, ¿cuáles queremos? En este ejercicio, como es menos raíz de 2 sobre 2, el de acá y el de acá, ¿no? Porque en estos otros dos da positivo. Entonces voy a trabajar con estos dos ángulos. El de aquí es 5 pi cuartos. Aquí está. Y este de aquí te da 7 pi cuartos, que es lo que está escrito acá. 1, 2. Y el argumento es x menos pi tercios, lo escribimos. Ahora, en este caso yo busco soluciones de menos pi a 0. Por eso es que comienzo a añadirle vueltas, pero no 2pi, sino menos 2pi. O sea, las vueltas en sentido horario. Entonces, a 5 pi cuartos le sumo menos 2pi. Y al 7 pi cuartos también le voy a sumar menos 2pi, que es lo que está acá. Y bueno, si requiriera más, ya le sumaría menos 4pi, menos 4pi, ¿no? Pero no es el caso porque es solo de menos pi a 0. Entonces comienzo a despejar las soluciones. Entonces, a ver. Bueno, acá se ha hecho directo, pero podemos escribirlo aquí, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, pasa a sumar el pi tercios. Entonces, 5 pi cuartos más pi tercio, y tendría 15. 15 más 4, 19. 19 pi doceavo. Ya, esto fue el que salió de acá, pero este no necesito porque no está en el intervalo, ¿verdad? Entonces, con el siguiente, similar, sería 21, más 4 sería 25 pi doceavos. Ya, con el siguiente, el de aquí, este me queda menos 8, más 5, menos 3. Menos 3 pi cuartos queda, ¿no? Y cuando pasa a sumar el pi tercios, más pi tercios.
Entonces acá tengo menos 9 más 4 menos 5. Entonces sería menos 5 pi doceavos. Y con el de acá, bueno, acá si yo sumo tendría menos 8 más 7 menos pi cuarto. Y el menos pi tercios que viene a sumar más pi tercios. Entonces aquí menos 3 pi más 4 pi me queda pi positivo, pero pi doceavos. Y ahí está. Y entonces hasta acá estamos descartando este y este. Hasta el momento hemos encontrado uno, profe, y de repente no habría uno más por ahí escondido si sumo menos 4 pi. Bueno, pues si le sumas menos 4 pi acá, sería menos 4 pi más 5 pi cuartos. Me estaría resultando menos 16 más 5 menos 11 pi cuartos. Y a esto le sumo luego pi tercios, porque tiene que sumar. Entonces ahí el siguiente sería pues menos 33 más 4 sería menos 29 pi doceavos. Pero este ya se alejó de menos pi, pues. Ya se alejó, ya este ya está cerca más bien a menos 2 pi. Ya se alejó demasiado, ¿no? Entonces ya no, ya es demasiado. Simplemente, por eso ya no se colocó acá, ya pues con menos 4 pi, porque ya estaba muy lejos del menos pi, ya ni hablar. No puede ser. Entonces al final solo hay uno, ¿no? Solo hay uno nada más, que es menos 5 pi doceavos. Es la única solución en el intervalo menos pi a 0. Ya, pues entonces dice el número de soluciones, ese número de soluciones es 1, ¿no? 1. Entonces la respuesta sería la A. Muy bien, jóvenes, ya estamos a segundos de finalizar. Ahí nos quedamos por hoy. Profesor, Hasta el siguiente miércoles. ¿Me vaya bien?